Sobre algunos de los aspectos que ya expuse en el seminario Pornotopía y Psicoanálisis que hice en la escuela, que algunos de los que están acá se van a repetir el plato en algunas partes. No es lo mismo, pero es parecido. Y uno de los recortes que había hecho es el que acaba de leer Daniela, que es las construcciones sociales de la moral y la autoridad. Que en realidad es una frase de Freud, que es con lo que quería empezar hoy. Esto lo dice Freud al final del primer ensayo, de los 3 ensayos de teoría sexual. Entonces, en el resumen, dice lo siguiente. Reconocimos entonces que las inclinaciones perversas están muy difundidas. Y dado ese hecho, se nos impuso este punto de vista. La disposición a las perversiones es la disposición originaria y universal de la pulsión sexual. Y a partir de ella, a consecuencia de alteraciones orgánicas e inhibiciones psíquicas, se desarrolla en el curso de la maduración la conducta sexual normal. Alentamos entonces la esperanza de descubrir en la niñez esa disposición originaria entre los poderes que circunscriben la orientación de la pulsión sexual. Destacamos la vergüenza, el asco, la compasión y las construcciones sociales de la moral y la autoridad. Así, en todo cuanto constituye una aberración fijada respecto a la vida sexual normal, no pudimos menos que discernir una cuota de inhibición del desarrollo y de infantilismo. Debimos situar en primer plano la significatividad de la variación de la disposición originaria, pero suponer entre ellas y las influencias de la vida una relación de cooperación y no de rivalidad. Por otra parte, puesto que la disposición originaria no puede menos que ser compleja, nos pareció que la pulsión sexual misma era algo compuesto por muchos factores, y que en las perversiones estos se disgregaban, por así decir, en sus componentes. De tal modo, las perversiones se evidenciaron por una parte como inhibiciones y por la otra como disociaciones del desarrollo normal. Ambas concepciones se reunieron en una hipótesis. La pulsión sexual del adulto engendra una aspiración con una única meta sexual mediante la composición de múltiples mociones de la vida infantil en una unidad. Ahí. Bueno. En ese punto, entonces, las construcciones sociales de la moral y la autoridad es que de la teoría sexual podemos preguntar lo siguiente: ¿cuál es la naturaleza o la estructura de esas construcciones morales? Y más aún, ¿cuál es la naturaleza de los cambios de esas estructuras, esas construcciones sociales de la moral y la autoridad? Si es que suponemos que hay algunos cambios. Ahora, esos cambios de las construcciones morales, sin duda que trascienden, mucho más allá de lo que el psicoanálisis puede explicar. Pero, sin duda, creo que el psicoanálisis tiene que estar presente, y lo ha estado, en relación a lo que es esas modificaciones. No es casual, me parece, que Freud, en los 3 ensayos, abra su trabajo con las perversiones. No es casual porque justamente
se sorprende en primer lugar por una cuestión de cantidad. En la primera parte del ensayo dice: hay una abrumadora cantidad de personas que tienen conductas sexuales aberrantes. Así lo llama él. El primer ejemplo es lo que en su lenguaje de su época llama los invertidos. Después sigue con otro catálogo de las perversiones de su época que se basa en, bueno, Krafft-Ebing y otros. ¿Por qué? ¿Por qué, se pregunta Lacan en otro tiempo, en un escrito que se llama Contribuciones acerca de un congreso de sexualidad femenina, que están escritos? Ahí se hace la pregunta: ¿por qué el psicoanálisis, cuando se trata de hablar de sexo, abre el tema con las perversiones? No es casual, porque justamente la hipótesis central que va a animar el psicoanálisis es que el inconsciente es sexual, o la realidad sexual es la del inconsciente. Pero Lacan ahí se pregunta en ese artículo si acaso todo lo sexual es inconsciente. Que todo lo inconsciente es sexual, sin duda. Es la hipótesis que se desarrolla en 3 ensayos, y diría que en toda la obra freudiana, y también de Lacan. Entonces, ¿qué quiere decir Lacan cuando deja abierta una puerta a que haya algo de lo sexual que no sea inconsciente? Bueno, decía, en Pornotopía y Psicoanálisis planteaba justamente en el primero de sus enunciados una suerte de lugar contemporáneo donde el porno es más que lo que podría ser una suerte de culto semiclandestino, para pasar a ser un consumo de masas, masivo, aún secreto, por decirlo de una manera antigua, aún reservado a la intimidad. Pero así como Freud se sorprendía en su momento de la cantidad de perversiones, también hoy, yo hace un tiempo me sorprendo cuando encuentro con ese dato de nuestra realidad que, no sé, son 20.000 millones de ingresos anuales de gente que entra, sale, pone, saca, mira, sube videos pornos. A ver, eso llega a mí como fuente de preocupación, hay que aclararlo. Primero por una repetición sintomática. Hace un tiempo había una repetición de, en general, pacientes hombres que, bueno, consumidores de porno, algunos con la secuencia porno, prostitución, y bueno, distintos efectos psíquicos, ¿no? Bueno, primero una situación, dos, ya cuando hay dos, como dice Borges, hay una serie, ¿no? Distintas, a ver, no digo que las personas, los sujetos así fueran iguales, que sus historias fueran las mismas, ¿no? Digo que había un rasgo de repeticiones que, por ejemplo, se expresó en otras situaciones clínicas donde personas se declaraban adictas al sexo, ¿no? ¿Ya? Incluso en el seminario, ¿no? Yo lo señalaba, hay institución ya en Uruguay que es Adictos al Sexo Anónimo, que funciona bajo el funcionamiento de todo lo que son los grupos de adictos anónimos. La flor de la neurosis sería, ¿no?, como la coronación de la histeria del siglo XXI, ¿no?, que incluso se puede llegar a decir que un sujeto se reconoce adicto al sexo. Dentro de ese escenario, tomo la palabra pornotopía de otros autores para darle otro sentido posible, que es este lugar que se dibuja
siempre allí al acecho y permanentemente estando en todas las posibles conexiones web.